Hola a todos, mi nombre es Alfredo Vargas, soy médico especialista en medicina interna y reumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta oportunidad vengo a hablar del diagnóstico oportuno de la vasculitis asociado a ANCA y si constituyen una verdadera urgencia. Mis conflictos de interés para esta charla, recibimos el patrocinio del laboratorio Werfen, pero todo el contenido de esta presentación es responsabilidad mía y fue elaborada con base en evidencia científica. Esto es algo que ya todos conocemos, sabemos que en el 2012, el consenso de Chapel Hill definió las vasculitis teniendo en cuenta el tamaño del vaso afectado. Es de esta manera que sabemos que las vasculitis que afectan los pequeños vasos, especialmente vénulas y capilares, se clasifican en tres grandes grupos a saber. Uno es la presencia de vasculitis asociada a inmunocomplejos, como la vasculitis crioglobulinémica o la vasculitis asociada a IgA. Otra importante sería la enfermedad asociada a antimembrana basal glomerular, y la que vamos a hablar en esta charla es la vasculitis asociada a ANCA, que se divide en tres específicamente, que serían la poliangeitis microscópica, la poliangeitis con la granulomatosis con poliangeitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. En esta tabla se comparan las tres vasculitis asociadas a ANCA. En primer lugar está la GPA, que es la granulomatosis con poliangeitis, antes llamada Wegener. A manera de definición, Chapel Hill la definió como una inflamación granulomatosa necrotizante que usualmente compromete el tracto aéreo superior y que puede afectar vasos de pequeño y de mediano calibre. En segundo lugar tenemos la poliangeitis microscópica, que es una vasculitis necrotizante. Esta vasculitis no es granulomatosa y afecta de forma predominante el riñón y el pulmón. En tercer lugar tenemos la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Esta es una vasculitis necrotizante granulomatosa, al igual que la GPA, necrotizante, pero que tiene una rica presencia de eosinófilos en los cortes histológicos. Este tipo de vasculitis, digamos que tiene manifestaciones clínicas muy parecidas al asma, por lo tanto es un diagnóstico diferencial. En cuanto a la frecuencia en los hallazgos de anticuerpos, esto es muy importante porque es algo que debemos hacer en la práctica clínica, solicitar los anticuerpos de forma precoz. Vemos que el ANCA-PR3 se presenta en la GPA hasta en un 75%, seguido de ANCA-MPO hasta en un 30%. En la poliangeitis microscópica esta relación de alguna manera se invierte. Se observa que el ANCA-MPO se presenta hasta en un 65% en su frecuencia, seguido del PR3 de un 20 al 30%, y acá se pueden incluso encontrar algunos pacientes que sean ANCAs negativos entre un 5 y un 10%. Y en tercer lugar tenemos a la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, en el cual el anticuerpo anti-MPO es el predominante hasta un 30 a un 40%. Vemos que acá los anticuerpos pueden ser negativos en una proporción importante, hasta en un 65%, y también se pueden encontrar pacientes PR3, pero esta es una proporción mucho menor. Para entender la evolución del diagnóstico e incluso del tratamiento de la vasculitis hay que hacer un pequeño recuento histórico que les voy a contar. Lo primero que hay que saber es que en 1959 se descubren los ANCA, que son anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos. Eso fue, y se asoció sobre todo a trastornos inflamatorios crónicos. Era algo todavía muy inespecífico. En 1982 se encontró una asociación con las vasculitis que afectan el riñón, especialmente las glomerulonefritis. En 1985 se pudo determinar a través de la inmunofluorescencia dos diferentes patrones, que serían el patrón citoplasmático y el patrón perinuclear. Después se pudo determinar que el antígeno correspondiente para cada tipo de patrón era la proteinasa 3 y la mieloporoxidasa, PR3 y MPO respectivamente. Y vemos que hasta 1990 el Colegio Americano de Reumatología establece los criterios clasificatorios para esta enfermedad. En ese momento los criterios clasificatorios no incluían la presencia o no requerían la presencia del anticuerpo del ANCA. También sabemos que Chapel Hill hace un primer intento de definición en el 94, tampoco incluía los criterios, en sus criterios no se incluía la presencia del anticuerpo ANCA. Sin embargo, en 1999 sí aparece el Consenso Internacional ANCA, en el cual se establece que es necesario solicitar inmunofluorescencia y algún antígeno específico para determinar si el paciente tiene una vasculitis PR3 o MPO. Hay una nueva actualización en el 2012, que fue la que les hablé hace un momento, de Chapel Hill. Ahí sí que se tienen en cuenta los anticuerpos.
En el 2017, por un artículo que ya les voy a presentar, se hace una nueva actualización del consenso internacional para la solicitud de anticuerpos ANCA, específicamente GPA y PAM. Y finalmente, en el 2022, la Liga de Reumatismo Europea y el Colegio Americano de Reumatología establecen los criterios clasificatorios para las 3 vasculitis ANCA, y estos son los criterios que estamos utilizando actualmente. Este es el artículo del cual les hablaba, se publicó en el 2016. Es un artículo muy interesante porque intenta evaluar la precisión diagnóstica de varias tecnologías para la detección de anticuerpos ANCA, y también se evaluó a través de inmunoensayo la detección precoz de anti-MPO y PR3. Se incluyeron 251 pacientes con vasculitis asociada a ANCA, específicamente GPA y PAM, con 924 controles. Se les determinó IFI, inmunofluorescencia, en 2 lugares diferentes a todos los pacientes, y se realizaron 9 inmunoensayos diferentes para determinar la presencia de PR3 y MPO. Y lo que permitió determinar este artículo fue que hay una gran variabilidad entre los métodos para la evaluación de los pacientes a través de la inmunofluorescencia, pero sin embargo hay un alto rendimiento diagnóstico cuando se utiliza inmunoensayo para el diagnóstico, para la determinación, de PR3 y MPO respectivamente. Este artículo lo que sugiere es que no es necesario realizar pruebas de IFI y inmunoensayo en cada muestra, sino, como se los voy a demostrar en este gráfico, uno puede primero solicitar uno y después el otro. Esto es un resumen de lo que el consenso internacional ha considerado. En el 99, idealmente el enfoque era solicitar una inmunofluorescencia y al tiempo solicitar un inmunoensayo específico para la determinación de PR3 o MPO, y con eso uno podría clasificar al paciente como IFI positivo o negativo o ANCA positivo y negativo. Después ellos, para ser un poco más precisos, hacen este algoritmo que está en el centro de la diapositiva, en el cual se determina primero la inmunofluorescencia, y si la inmunofluorescencia es positiva, recién ahí se solicita un inmunoensayo específico para la determinación de PR3 y MPO. Pero lo que hicieron en el 2017 fue actualizar esta información teniendo en cuenta el artículo que les presenté del 2016, y ellos establecen específicamente que si uno tiene una sospecha de una vasculitis ANCA, lo primero que debería hacer es solicitar un inmunoensayo, la determinación del antígeno PR3 y MPO, y con eso ya podría ser un diagnóstico de la enfermedad. Si esto llega a ser negativo, porque el paciente puede tener un bajo nivel de anticuerpos, recién ahí se puede solicitar el anticuerpo ANCA a través de IFI, y incluso se puede pensar en realizar un segundo inmunoensayo con una técnica diferente si uno tiene una alta sospecha clínica. Este enfoque lo que intenta es aumentar la especificidad de la prueba, pero como mensaje importante, ahora lo que se recomienda es solicitar un inmunoensayo específico de entrada para el diagnóstico de la enfermedad. Esta es la tabla 1 en la que se resumen todas las recomendaciones, pero quiero resaltar la recomendación 2, que dice que si uno tiene una sospecha de una vasculitis ANCA, como screening primario debería solicitar un antígeno de alta calidad para la determinación de la proteinasa 3, que sería el PR3, o para la determinación de la mieloperoxidasa, que sería el anti-MPO. Eso se debería hacer de entrada. Y esto también es interesante porque acá uno puede comprender la dificultad en el diagnóstico de la enfermedad. Es una enfermedad que tiene un espectro clínico muy amplio, que todos sabemos, y que tiene múltiples manifestaciones clínicas. Incluso tiene algunas enfermedades o algunos síntomas superpuestos con otras enfermedades. Pero ellos recomiendan que específicamente en estas circunstancias se haga el test ANCA para la determinación de los anticuerpos. Entonces hay que solicitar un test de ANCA en pacientes que tienen una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en pacientes que tienen hemorragia pulmonar, especialmente aquellos que desarrollan síndrome pulmón-riñón, en pacientes que tienen compromiso cutáneo, en forma de vasculitis cutánea, pacientes que presentan nódulos pulmonares, esos nódulos que se pueden cavitar, que son migratorios, en pacientes que tienen enfermedad destructiva de la vía aérea superior, en pacientes que tienen sinusitis o otitis que es recurrente, persistente, que no se cura pese al tratamiento antibiótico, los pacientes que tienen estenosis traqueal, los pacientes que tienen compromiso de nervio periférico en forma de mononeuritis múltiple, o aquellos pacientes que desarrollan masas retroorbitarias, o los pacientes que desarrollan compromiso ocular en forma de escleritis. Estos pacientes sí o sí, en el primer momento se les debería determinar una prueba ANCA para hacer un diagnóstico preciso.
Bien, teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que actualmente le damos mucha importancia a la determinación de los antígenos PR3 y MPO y a la determinación del ANCA específicamente. Antes, tradicionalmente se enseñaba que el paciente había que evaluarlo desde un enfoque clínico. Sabíamos que las características clínicas de estas tres enfermedades, GPA, PAN y GEPA. Sin embargo, con el paso del tiempo, ahora tenemos que enfocarnos más en la especificidad del anticuerpo. Entonces, no es tan importante de pronto llamar a un paciente con una granulomatosis con poliangiitis, sino que probablemente a este paciente hay que denominarlo como vasculitis ANCA PR3 positivo, ANCA MPO positivo o ANCA PR3 o MPO negativos. Y en el caso de la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis puede ser un paciente MPO positivo o negativo, porque esto es muy importante para hacer el abordaje clínico. Y esto se fundamenta en varias circunstancias. La principal es que sabemos que los ANCAs tienen un potencial patogénico, que contamos con nuevos inmunoensayos más específicos para el diagnóstico de la enfermedad, la relevancia clínica de los anticuerpos. Si bien estos pacientes comparten una vía fisiopatogénica común, sabemos que la genética puede ser diferente, hay una predicción a la respuesta al tratamiento, eso está bien documentado y sabemos que los pacientes ANCA PR3 positivos responden mejor al tratamiento con rituximab. Y los pacientes tienen también pronóstico diferencial, es decir, los pacientes que tienen ANCA-MPO sabemos que tienen un peor pronóstico a nivel renal porque suelen tener lesiones crónicas a nivel del glomérulo que ya les voy a presentar. Entonces, ahora lo que queremos o lo que se pretende hacer es hacer el tratamiento enfocado más en un enfoque basado en el hallazgo del anticuerpo. Este es un resumen de los que les comentaba previamente. Los pacientes que tienen anticuerpos anti-PR3 positivos pues tienen más compromiso rinosinusal, tienen costras nasales, epistaxis, tienen compromiso pulmonar en fórmula de nódulos que se pueden cavitar, también tienen compromiso renal en forma de semilunas, pero estos pacientes tienen menos o mejor más glomérulos sanos comparados con el anti-MPO. Y los pacientes que tienen una vasculitis MPO tienen menos compromiso a nivel de vía aérea superior, pero estos pacientes desarrollan más fibrosis intersticial, bronquiectasia, hemorragia alveolar en forma de capilaritis, y estos pacientes, lo que les comentaba, tienen más lesiones crónicas como lesiones escleróticas, fibrosis intersticial, atrofia tubular y por tanto tienen peor pronóstico a nivel renal. Entonces acá obviamente es absolutamente fundamental determinar al paciente si es anti-MPO o PR3 para hacer un abordaje integral. Y esto es un artículo muy interesante que salió en el 2019 que subcategoriza la vasculitis ANCA teniendo en cuenta el hallazgo de los anticuerpos y teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas. De esta manera vemos que los pacientes a la derecha que tienen anticuerpo MPO, que tienen más daño orgánico, que tienen más compromiso renal, tienen un enfoque o tienen manifestaciones más vasculíticas de la enfermedad, por ejemplo, glomerulonefritis, hemorragia alveolar, mononeuritis múltiple, escleritis. Estos pacientes tienen mayor mortalidad y por tanto tienen peor pronóstico. Cuando uno mira la gráfica de la izquierda, estos pacientes que tienen anticuerpos negativos, porque pueden ser ANCA negativos, o que tienen PR3 positivo con menos órganos, que tienen mucho compromiso de vía aérea superior y a nivel pulmonar en forma de granulomas, también pueden tener compromiso a nivel retroorbitario en forma de masas o paquimeningitis. Estos pacientes tienen más recaídas, pero en teoría tienen mejor pronóstico que los pacientes que tienen manifestaciones vasculíticas. De nuevo acá se resalta la importancia de dosar los anticuerpos, de saber específicamente qué tipo de anticuerpo tiene nuestro paciente para hacer un abordaje integral. Ahora vamos a hablar un poco del pronóstico de la enfermedad. Este es un artículo muy interesante que se publica en el 2011 que evalúa durante mucho tiempo la sobrevida de pacientes que tienen una vasculitis asociada a ANCA. Se incluyeron 535 pacientes hasta el 2002. Son 4 ensayos clínicos muy importantes que evaluaron diferentes tratamientos, el NORAM, Cicasaren, el MEPEX y el Ciclops. Y acá lo que intentaron determinar durante un periodo de seguimiento de 5.2 años es de qué se morían los pacientes y se fallecían de forma temprana o tardía. Se encontró que hasta un 25% de los pacientes fallecieron, esos son 133 en total, y en el primer año los pacientes, la mayoría fallecían por consecuencia de una infección hasta en el 48% de los casos y de la vasculitis activa en el 19%. Pero cuando pasan el primer año ya los pacientes suman comorbilidades y la principal causa de muerte son la enfermedad cerebrovascular, seguido de las neoplasias y seguido de las infecciones.
Cuando se hace el análisis multivariado en este trabajo, se determina cuáles son los factores de riesgo independientes asociados a mortalidad. Se determinó que la tasa de filtración glomerular baja, la edad avanzada, el índice de Birmingham, que mide la actividad de la enfermedad, una hemoglobina baja, es decir, que el paciente tenga anemia o que presente leucocitosis, son factores de riesgo independientes asociados a una mayor mortalidad. Este es un artículo muy interesante que evalúa el retraso diagnóstico de los pacientes con vasculitis ANCA y es interesante porque este artículo se hace teniendo en cuenta la opinión del paciente. Se llevaron a cabo encuestas a través de teléfono o vía mail y los pacientes respondían y explicaban cómo fue su proceso diagnóstico de la enfermedad. Se incluyeron todas las vasculitis, 456 en total, pero la mayoría, el 61%, son las vasculitis asociadas a ANCA, especialmente la granulomatosis con poliangiitis. Y cuando uno mira el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que se hizo el diagnóstico de la enfermedad, pues se puede dar uno cuenta que son muy variables. Solo poco más de 80%, de 80 pacientes, antes del primer mes se hizo el diagnóstico de la enfermedad. Pero lo que llama la atención es que hasta más de 120 pacientes, que es la columna de la derecha, se les pudo hacer el diagnóstico 12 meses después del inicio de los síntomas. O sea que estos pacientes sí que tenían un retraso diagnóstico muy marcado. Cuando evaluaron los factores que se asociaron a un mayor retraso diagnóstico, el coeficiente que no muestra el signo negativo, es decir, que es positivo, se asocia a mayor retraso diagnóstico y lo que decían era que en la primera fila está el tiempo, digamos, en llegar hasta el centro de salud mayor a 1 hora, que es de 2.6, ese se asoció a mayor retraso diagnóstico. También el tiempo en derivarse al especialista mayor de 1 mes y los pacientes que no tenían diagnóstico. Y esto se explica porque claramente un paciente que ingresa a la guardia o a la urgencia y se le dice que tiene asma, por ejemplo, o alguna otra enfermedad, es un paciente que va a tardar más en hacerse un diagnóstico específico. Entonces, el 82% de los pacientes informó un impacto negativo en su salud. Dice que el 55% reportó que su estado de salud empeoró, hasta el 16% de los pacientes perdieron su trabajo e incluso un 11% presentó discapacidad permanente. Este es un estudio español también muy interesante que se hizo en el 2017 que evaluó las características clínicas de pacientes con vasculitis ANCA y evaluaron el pronóstico a largo plazo. Se incluyeron 450 pacientes hasta el 2014. El 40% fue granulomatosis con poliangiitis, 37% poliangiitis microscópica y un 22% granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. El seguimiento fue de 82 meses aproximadamente, esos son 7 años. Y acá en el análisis multivariado pues, se encontraron algunas causas asociadas a mortalidad en el 28.7% de los pacientes que fallecieron. Se destaca específicamente el compromiso renal y se destaca también la presencia de infecciones bacterianas en el momento del diagnóstico. En el análisis multivariado estos factores se asociaron con muerte a largo plazo. Y este es un artículo muy interesante que se publicó ya hace algunos años en el 2008. Me gusta mucho porque compara diferentes periodos de tiempo en el cual en Finlandia hicieron una evaluación del proceso diagnóstico de los pacientes con granulomatosis con poliangiitis, antes llamada Wegener. Entonces lo que pretendía este estudio era caracterizar o determinar las características clínicas y el retraso diagnóstico de la vasculitis ANCA en Finlandia. Se incluyeron 513 pacientes hasta el año 2000. Es un estudio de cohorte retrospectivo. Y acá se establecen 4 periodos de tiempo diferentes, que es lo que nos parece interesante. Entonces, antes del 85, hasta el 90, hasta el 95 y después del año 2000. Y acá hay varias cosas, incluyendo el número de pacientes, digamos cuántos eran hombres o mujeres, pero lo que me interesa más es ver el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que se pudo diagnosticar la enfermedad. Y hasta en el 85, por ejemplo, era de 17 meses, ya en el 90 bajó a 8 meses, en el 95 a 5 y en el 2000 a 4 meses. Y en la discusión los autores dicen que ahora contamos con mejores pruebas para la determinación de los anticuerpos, por lo tanto, eso sin duda tuvo un impacto positivo para hacer diagnóstico de forma más precoz. Lo interesante de esto es que, claro, antes del 85, cuando no existían estas pruebas, fíjense que tardaban hasta año y medio en diagnosticarse la enfermedad y obviamente estos pacientes les iba peor porque tenían peor pronóstico.
Esta es una tabla que compara diferentes estudios. Les presento también una experiencia en la columna de la derecha que hicimos en el Hospital Italiano de Buenos Aires con 52 pacientes en los cuales intentamos determinar si el retraso diagnóstico de la enfermedad se asoció a mayor mortalidad. En nuestro caso es un hospital, digamos, de cuarto nivel que tiene todas las herramientas diagnósticas. Tardamos en promedio 1.8 meses en realizar el diagnóstico, esto es 2 meses. No pudimos determinar en el análisis multivariado si este retraso diagnóstico, que realmente fue muy pequeño, se asoció a mayor mortalidad o a pronóstico a largo plazo. Pero cuando uno compara todos los estudios en diferentes años y en diferentes países desarrollados, por ejemplo, en el mejor de los casos, que es el caso en Estados Unidos en el 2002, en la segunda columna, hasta casi un 70% de los pacientes se hizo el diagnóstico antes de los primeros 6 meses. Pero, sin embargo, hay un 30% de los pacientes que se hace el diagnóstico de forma tardía. Y cuando uno mira los porcentajes diagnósticos de diagnóstico en los otros estudios, es muy variable, puede ser del 40 al 50%. Quiere decir que estos estudios reportan que todavía le costaba un poco hacer el diagnóstico de la vasculitis y que por fortuna ahora contamos con nuevas herramientas de laboratorio para el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Para concluir, me gustaría resaltar un poco que es absolutamente fundamental solicitar una prueba de inmunoensayo específico para la determinación de los anticuerpos ANCA en pacientes en los cuales se sospeche vasculitis. De hecho, como lo mostré previamente, hay todo un conjunto de manifestaciones clínicas en los cuales se les debería solicitar y dosar el anticuerpo a los pacientes. La inmunofluorescencia se puede solicitar en un segundo término, es algo, digamos, que a veces en algunos lugares se solicita al tiempo, pero es importante tener en cuenta que sí o sí debemos contar con determinar qué tipo de antígeno tiene el paciente, si es PR3 o MPO, porque de eso depende el diagnóstico de la enfermedad. Y además resaltar que ahora, digamos, ya no hablamos tanto de un síndrome clínico como tal, sino que tratamos de hacer un enfoque basado más en la especificidad de los anticuerpos, porque esto tiene significación en el pronóstico de la enfermedad. De todas maneras, tenemos una mejoría en el pronóstico de la enfermedad, como lo determinan los diferentes estudios, tenemos mejores pruebas de laboratorio, tenemos más recursos terapéuticos y menos retraso diagnóstico, que es el objetivo. Quiero resaltar un poco el tema de la solicitud de los anticuerpos. No hay un plazo específico en el cual se le haya que solicitar, puede ser menos de una semana, pero el paciente que tiene sospecha de una vasculitis ANCA, sí o sí hay que hacerle la prueba de laboratorio para poder hacer un abordaje integral de nuestros pacientes. Les agradezco mucho por su atención y bueno, gracias.